La Edad Media se localiza entre el siglo V y XV, entre la Edad Antigua y la moderna. Da comienzo la caída del Imperio Romano de Occidente y algunos historiadores dicen que acaba en 1492 con el descubrimiento de América o en 1453 con la caída del Imperio Bizantino. En este mismo año hubo otros dos acontecimientos importantes como la invención de la imprenta por Gutenberg y el fin de la Guerra de los 100 años. Se divide en dos grandes periodos, la temprana o alta Edad Media, que va desde el siglo V al X, y la baja Edad Media, del siglo XIV al XV. También se le conoce a la época de la Edad Media como el oscurantismo. La Alta Edad Media fue una era en la cual comenzaban a aparecer las primeras manifestaciones de nuestra historia literaria, mientras que la Baja Edad Media se caracterizó principalmente por 5 sucesos. Lenguas románicas en proceso de cultura, nacimiento y consolidación de nacionalidades península, nacimiento de distintas literaturas peninsulares, gallego-portuguesa, castellana, catalana. El siglo XIV es caracterizado por la aparición de las primeras personalidades literarias. Finales. Primeros intentos de adaptación de las corrientes italianistas. Histórica y socialmente, la Edad Media se basó en la sociedad de los estamentos sociales, el clero, la nobleza y el pueblo llano. El clero y la nobleza, junto con el rey, tenían todo el poder. Eran los propietarios de las tierras. El pueblo llano eran los vasallos, estaban sometidos a los señores y trabajaban para ellos. Sobre todo se basó en el sistema feudal, es decir, el señor, dueño de un feudo, tenía unos vasallos a los que protegía a cambio de un servicio, un trabajo, etc. Generalmente esto era para siempre, y aunque un vasallo podía lograr su libertad, estaba sometido de por vida a algún vínculo con su señor. Este sistema rigió durante toda la Edad Media y sobre él se crean los sistemas económicos de toda la etapa. Socialmente, la población popular era prácticamente analfabeta y solo los clérigos tenían la sabiduría, normalmente se apegaban a los nobles y a los reyes para así tener poder. Eran ellos, los clérigos, quienes impartían la enseñanza, siempre bajo sus ideas y mandatos. En la sociedad medieval, los monasterios eran importantes porque en ellos se copiaban a mano los manuscritos de la antigüedad y se transmitían los conocimientos de la época y para ellos se utilizaban latín, gracias a la influencia religiosa y teocéntrica. Fue en estos 1000 años en los que se comenzó con la creación de universidades, a las que atendían principalmente los hijos de los burgueses, pues los nobles eran muy poderosos y lo hacían como una manera de salir adelante. Las universidades de la Edad Media se convierten en focos culturales. La cultura ya no es excesiva de los cleros y juntos a los ideales guerreros y caballeros y religiosos aparecen el gusto por la belleza y el interés por lo cotidiano. Los primeros documentos literarios encontrados fueron el Cantar del Mío Cid y las Cántigas. El Cantar del Mío Cid es un cantar de gesta anónimo que relate hazañas históricas inspiradas libremente en los últimos años de la vida del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar. Se trata de la primera obra narrativa extensa de la literatura española en una lengua romance. Las cántigas son poesías cantadas, cuya letra y música venía compuesta por trovadores. El que cantaba y tocaba estas poesías era el juglar, que a veces también era trovador. En cuanto a su temática se distinguen cántigas de amor. Un trovador se dirige a su amada. Cántigas de amigo. Una mujer enamorada se queja de la ausencia de su amado. Cántigas de escarnio. El poeta critica bien a un enemigo particular, a la sociedad en su conjunto de manera indirecta, empleando el doble sentido, la ironía, etc. Cántigas de maldicer o maldecir. Se diferencia de ellas en que el poeta no utiliza palabras encubiertas, sino que expresa sus vituperios. Otro ejemplo de la literatura medieval es el Cantar del Roldán, hecho en el siglo XI por un autor anónimo, inspirada en la derrota de Carlomagno en Roncesvalles en manos del ejército árabe y la muerte del caballero Roldán, traicionado por Ganelón. La épica comienza con las narraciones mitológicas escandinavas, las sagas recitadas por juglares llamados esculdos, las Edas son los poemas escandinavos. Los mayores poetas épicos medievales en Europa fueron los trovadores. Su concepto del amor se distinguía de todos modos por la mezcla de valores épicos y corteses. Dos autores muy importantes fueron Dante Alighieri con la Divina Comedia y Francisco Petrarca con el Candomero. En España hubo mucho movimiento literario. Sus antecedentes son las jarchas, que estaban escritas en mozárabe, mezcla de romance y árabe que se crea durante la conquista árabe de Andalucía. Las jarchas forman parte de un poema mayor llamado Moaxajas. Gracias a los cancioneros, los poetas del siglo XV son accesibles, ya que son un conjunto de antologías. Los cancioneros y los pliegos sueltos son el medio más común de difusión de la poesía de este siglo. Los cancioneros son colecciones de textos, antologías de poemas que corresponden a una unidad, ya sea temática, temporal o geográfica. Los motivos de inclusión de un poema en un cancionero pueden ser varios. Los más frecuentes son la fama de la composición de autor,
El tema de estos cancioneros es el amor, regulado por las leyes de la cortesanía. Amor cortés, que surge en la Provenza del siglo XI y que será poesía trovadoresca de difícil técnica sujeta a las leyes de rima y medida. La concepción de amor es la consecuencia del mundo feudal del poeta. Aquí encontramos una simbología muy marcada sobre la relación de vasallaje en el tema amoroso, en el cual encontramos una amada que será el señor del feudo y un campesino que le trabaja las tierras y que le cantará a su amada. Estilísticamente encontramos un gusto por la antítesis, la paradoja y los juegos de palabras, todo ello reflejo de la inestabilidad del ánimo del poeta. Este amor cortés influye en los cancioneros castellanos. La poesía de los cancioneros evitará el retrato físico y se centrará en el interior. Habrá además una sumisión al destino. Las producciones más representativas del Mestral de Juglaría son los cantares de gesta, poemas de autores conocidos que se cantaban o recitaban con música y cuyo contenido eran las hazañas de algún héroe individual que representaba a toda la comunidad. Así pues, su finalidad era divulgar la figura del héroe a la vez de entretener y divertir al público. Para evitar la monotonía de los largos cantares, así como para dramatizar o vivificar ciertas escenas, los juglares acudían a todo tipo de recursos gestuales y técnicas de expresión oral. Usaban el estilo directo, llamaban la atención de los oyentes y empleaban multitud de epítetos, es decir, adjetivos y expresiones formulares que ensalzaban a los héroes. Aunque a veces se consideraba al juglar como intérprete creador, el autor inicial de los cantares de gesta era una persona laica, es decir, que prescinde de la instrucción religiosa y culta que permaneció en el anonimato. Características de la épica. La épica relata gestas de héroes o personajes míticos de la antigüedad. Es probablemente uno de los primeros géneros literarios, pues la mayoría de los pueblos cuentan en su tradición con un gran poema épico que narra las aventuras del héroe nacional, que a menudo es un símbolo nacional. Era de carácter oral y no tenía un autor único. Era un conglomerado de poemas que se recitaban con acompañamiento musical ante un público e iban transformando cognitivamente. Esos cantos fueron puestos por escrito por uno o varios autores que les dieron un tono más homogéneo. Ese es el caso de las dos grandes epopeyas griegas, la Ilíada y la Odisea, atribuidas por Homero, que fueron las que más influyeron en la época romana y luego en toda la literatura occidental. El tono es glorioso y solemne. Aparecen con frecuencia frases hechas. Obra. El Cantar del Niño Cid es un poema del siglo XIII compuesto alrededor de 1140 por un autor anónimo. Se conserva en un manuscrito copiado en 1307 por un tal Perabat y solo falta el comienzo del poema y algunos versos de su interior. En total, los versos que se conservan son 3730. Junto al arte popular juglaresco de transmisión oral, nace en los monasterios de Castilla la Vieja un nuevo estilo literario que, aunque patrimonio de los clérigos con ciertas pretensiones cultas, participa en muchos de los elementos populares juglarescos. Cronológicamente se prolongó desde mediados del siglo XIII hasta finales del siglo XIV. Es el llamado Mester de Clerecía. Las características del Mester de Clerecía son fidelidad al texto noticioso, que los autores citan con frecuencia para dar mayor prestigio a sus palabras, temas de carácter religioso y moralizador. Uno de sus autores más importantes es Gonzalo de Berceo. Las novelas de caballería son en verso. Un ejemplo podría ser Perceval y el Santo Grial, escrito y sin acabar por Cletien de Troyes. Un caballero andante, modelo de heroísmo y fidelidad amorosa, se enfrenta a toda una serie de personajes fantásticos, a los que vence. La lírica es un género que acoge las primeras manifestaciones literarias en la lengua romance. La lírica castellana estaba formada por dos composiciones de temática muy variada que el pueblo cantaba con ocasión en actos sociales de la vida cotidiana. Estas composiciones eran anónimas, transmitidas oralmente. La lírica castellana está formada por canciones populares, anónimas, transmitidas oralmente. Las estrofas más características son el segel y el villancico. El segel consta de una cancioncilla inicial, que suele ser un pareado que hace varias veces el estribillo, 3 versos de vuelta que rima con el estribillo y que anuncia su repetición. Los villancicos suelen ser poemas de amor muy breves expresando la belleza femenina, las quejas de una esposa, una cita o la despedida de los amantes del amanecer. La lírica mozárabe está compuesta por una colección de jarchas, breves canciones que los poetas musulmanes y hebreos utilizaban para afinar sus poemas cultos. Las jarchas representan una interpretación femenina del amor dentro de un simbolismo y una subjetividad llena de sensualidad. Las jarchas originales son de exclusiva temática erótica. Las sencillas canciones de los mozárabes son recogidas y utilizadas por los grandes poetas no cristianos y no románticos que las incorporan a sus composiciones. Las jarchas representan el primer testimonio escrito de una lengua romance.
Son versitos que rematan o culminan una forma de poema llamada muaxaja, escrito hacia el siglo X y XI en lengua árabe o judía. El teatro medieval es de origen religioso. Incluso la misa empezaron a cantar pasajes referidos a la vida de Cristo para que la misa resultara más entretenida. En el siglo XII, estos cantos representaban la lengua romance en los claustros de la iglesia. Desviándose a ellos, se introdujeron elementos cómicos y profanos y pasaron a realizarse en las plazas públicas. En la península ibérica, las representaciones religiosas se les llamó autos. Eran piezas cortas dialogadas de contenido religioso. En el teatro destaca La Celestina. En el año 1499 aparece la primera edición de La Celestina, una de las obras más universales de la literatura española. Su aparición marcará el fin de la Edad Media y anunciará la nueva época renacentista. Su autor fue Fernando de Rojas. Los personajes son arqueotipos que superan esa categoría gracias a un profundo análisis de su psicología. Todos se mueven por bajas pasiones y tienen un sentido práctico de la vida. Es breve y hay que sacarle el máximo provecho. Su tema principal es el amor, pero de ello derivan el odio, el egoísmo y la muerte. Refleja dos concepciones del mundo y de la vida, la medieval y renacentista. Sin la Edad Media, hoy no pudiesen existir muchas de las obras más importantes de todos los tiempos. Un ejemplo es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, pues esta obra está inspirada en los cantares de caballería de la Edad Media.